Dios bendiga. Aquí estamos nuevamente queriendo participar, queriendo compartir lo que el Señor nos ha regalado. Tuve la bendición de poder recibir esta enseñanza que marcó mi vida en absoluto. El Cordero de los Gentiles. Cuando yo estuve leyendo, cuando yo estuve estudiando, mirando la enseñanza, me di cuenta que había mucha ignorancia de parte mía para con la palabra, pero no cualquier palabra. Esta palabra no tiene relación con el griego, con el hebreo, con el arameo. Esto no tiene relación con nada escrito. Siempre pude ver a los discípulos de Jesús hablar sobre la palabra. Nosotros hoy tenemos la letra a través de lo que la Biblia dice. Tenemos letra, analizamos la letra, interpretamos la letra, Pero Jesús dijo algo que marcó mi vida para siempre. Yo, cuando tengo una oportunidad, la comparto. Jesús dijo, mis palabras son espíritu y vida. Eso fue lo que dijo Jesús. Él no vino a traer un mensaje interpretado por el griego que había en ese tiempo, o interpretado por el hebreo, o interpretado por el arameo. Él no vino a traer eso. Él vino con la palabra. Por eso sabemos que Jesús es la palabra viva. Es la palabra viva de Dios hecho carne. Por eso podemos llenarnos de libros, que a mí me gustan leer, por supuesto. Podemos llenarnos de mensajes, escuchar a muchos predicadores hablando o enseñando mensajes expositivos, mensajes teológicos. Pero hay algo claro que tenemos que entender, que Jesús dijo, mis palabras son espíritu y vida. Eso fue lo que dijo Jesús. Espíritu y vida. No dijo, mi palabra es griego y arameo. No dijo eso. Quiere decir que yo, para poder encontrar la palabra, tengo que entenderla espiritualmente. ¿Cómo se logra eso? Teniendo una vida de relación con el Señor, teniendo una vida íntima. Yo siempre cuento historia. Yo le digo a la gente que yo veía a mi pastor. Todos los días, iba a la iglesia y él vivía pegado a la iglesia, y yo abría la ventana despacito y lo miraba,
el pastor ya estaba en el altar con una frazada en invierno, arrodillado, orando, golpeando el piso. Había una Biblia, había un cuaderno y una lista de los hermanos. Él oraba, el pastor oraba, nombre por nombre. Él sabía que cada una de esas almas, el Señor se lo había dado. No era que habían venido por lo inteligente que era, por lo simpático que era, o por lo lindo, o por lo feo, por lo gordo, por lo flaco, por lo alto, por lo petizo. No. El Señor le había dado esas almas y él sabía que un día, dice la palabra, le iba a pedir cuenta. Si hay un ministerio que yo escapo, si hay un ministerio en el cual yo huyo, es el ministerio pastoral. ¿Por qué? Porque un día vamos a estar delante del Señor y Él nos va a pedir cuenta de las almas que puso en nuestras manos. Querramos o no querramos. Por eso siempre hablo con los hermanos y les digo que puedan elegir otro ministerio, otros dones, pero no creer que porque saben predicar o porque saben trazar bien la palabra de Dios, eso le permite ser pastor. Eso no es así. No hay una escuela en el mundo entero, no hay un seminario, no hay una universidad que cuando a usted termina le van a entregar un título y ese título diga pastor. Son ministerios que Dios da. Para entenderlo tenemos que leer lo que dice el profeta Jeremías. El profeta Jeremías dice, escribió antes que yo naciese, antes que fuera procreado, antes el Señor me dio por profeta a las naciones. Quiere decir que el ministerio es dado por Dios antes siquiera de que mi madre y mi padre se unan. Yo le digo a la gente, yo no soy el producto de un óvulo y un espermatozoide. Yo no soy ese producto. No soy un producto genético, físico. Yo no soy ese producto. Yo soy lo que la Biblia dice que soy. En el libro de Malaquías habla de un lugar que Dios tiene espíritus, que hay abundancia de espíritus. No dijo que son ángeles, ni arcángeles, ni serafines, dijo que eran espíritus. Y un día voy a usar mi imaginación. Dios me llamó y me dijo, mira, tú vas a ir a la tierra con este ministerio que te voy a dar. Pero cuando llegues allá te vas a perder por un tiempo. Y me perdí. Pero él también me dijo, pero te voy a encontrar nuevamente. Y yo le dije, ¿en qué? ¿Cómo me vas a encontrar, Padre? Y él dijo, en mi Hijo Jesús. Por eso Jesús, cuando oró en el Getsemaní, le dijo, Padre, todo lo que tú me has dado, yo lo he guardado. Somos dados por el Padre en las manos de Jesús. No somos cualquier cosa. No somos el producto de una noche de pasión. No somos el producto de una relación íntima. No somos eso. Somos espíritus, hijos del Dios viviente, enviado a esta tierra con un propósito. Y yo le doy gracias al Señor por todo eso. Cuando yo estaba estudiando la palabra que el Señor me había dado, Jesús lo había profetizado. Jesús le dijo a sus 12 discípulos, voy a ser entregado en mano de los gentiles. Cuando yo leí eso, cuando mis ojos fueron abiertos, cuando comprendí
que no era esta declaración de él solo una expresión paulina, o no era una expresión de contexto griego, sino que tenía que ver con una revelación de su palabra, una iluminación a la mente del ser humano. Yo voy a ser entregado en las manos de los gentiles. Todo el mundo predica eso, pero no lo entiende. Todo el mundo habla de ese tema, que Jesús fue entregado en las manos de los gentiles. Pero la persona que predica, los maestros, no han tenido la luz para comprender el trasfondo espiritual de esa declaración. En el Antiguo Testamento, en Isaías 42, 6, 49, 6, habla de que iba a ser luz para los gentiles. Cada uno de los profetas, Jeremías, Ezequiel, Daniel, los profetas pequeños, hablan de una luz para los gentiles. Eso estuvo siempre escrito. Los rabinos creían ello, que la luz para los gentiles eran los judíos, que la luz para los gentiles era Israel. Israel nunca fue luz para las naciones. Tenemos que entender, hay predicadores que ponen al pueblo de Israel por encima. Nos enseñan como un modelo a seguir. Y ya hemos visto que no importa el nombre del hombre, todo hombre ha tenido defectos, errores, equivocaciones. No hay uno solo, humanamente hablando. Ni Adán, ni Noé, ni Abraham, ni Isaac. Ninguno. Cada uno de ellos ha sido seres imperfectos. Entonces Israel jamás fue usado para decir que ellos, el pueblo de Israel, era la luz de los gentiles. Nunca. El que siempre fue la luz de los gentiles fue la palabra, fue la ley. Génesis 12 dice, Dios hablándole a Abraham, la gran comisión de los judíos, la gran comisión de Israel. En ti serán benditas las naciones de la tierra. Pero Israel nunca fue. Israel hasta el día de hoy nunca fue bendición para las naciones de la tierra. El que ha sido bendición es el Dios eterno. Alabado sea el nombre del Señor. Tenemos que entender eso. Hay predicadores que enseñan que los judíos representan a la vid, a los árboles. Pero Dios le reveló a Pablo en el momento en que Jesús murió, en el mundo espiritual, como siempre lo he explicado y lo he enseñado, Dios arrancó una vara, que esa vara representaba a Israel, la sacó del árbol. Los judíos nunca fueron el árbol. Tanto la raíz como la savia del árbol es santa, es el Señor representado en una raíz. Y el que es injertado en él, no en Israel, es bendito. Cuando Jesús murió, el apóstol Pablo dijo algo
bien claramente que Israel fue arrancado y en su lugar Dios injertó el olivo silvestre. ¿Por qué? Porque Israel siempre fue un pueblo que tuvo una característica, tanto en Noé, que Dios le dijo a Noé que matara a un animal de cada pareja. Entonces quiere decir que no se hubieron 2 de cada uno. Posiblemente se hubieron 3 de cada uno, porque uno de ellos iba a ser sacrificado. Dios le dijo a Noé, sacrifica a uno. Pero nadie enseña eso. Cuando Dios lo llamó a Abraham a sacrificar a su hijo, comenzó una línea de sacrificio de los corderos. Cuando Abraham levantó el puñal y iba a clavarlo, iba a cortar el cuello de su hijo, Dios le dijo a Abraham, no le hagas daño al muchacho, porque ahora yo sé que tú me temes, crees en mí. Es fácil decir yo soy cristiano. Es fácil decir yo soy un siervo de Dios. Eso es lo más fácil que hay. Pero no se ve nuestra fidelidad. No se ve nuestra integridad. A menos que estemos pasando por el valle de sombra y de muerte. A menos que subamos la cuesta del Calvario, el valle de la lágrima. Ahí se ve verdaderamente qué tan siervo de Dios soy, qué tan predicador soy, qué tan pastor soy, qué tan profeta o apóstol soy. No cuando todo está bien. Es fácil creer en Dios cuando todo está bien. Pero ¿y cuando todo está mal? Siempre le digo a mis hijos que el fracaso es parte de la vida, que tienen que prepararse. Siempre le dije a mis hijos que se preparen para el fracaso, porque va a llegar sí o sí. No hay un solo ser humano en la tierra que no pase por un fracaso, por una depresión, por sentirse frustrado. No hay uno solo, pero es en ese momento, es precisamente en ese momento que Dios quiere ver nuestra fidelidad. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando yo entendí el mensaje del Cordero de los Gentiles, lo que mataban los corderos y los animales eran los sacerdotes. Ellos eran los únicos. Los sacerdotes tenían que ser levitas, pero no todos los levitas eran sacerdotes, porque Dios no llamó a los levitas para ser sacerdotes. Dios llamó a los levitas con un propósito, para que ellos estén en el tabernáculo. Dios eligió al hermano de Moisés para que de su descendencia fueran sacerdotes. Tú y yo hemos sido elegidos. Tú y yo, Él ha muerto por cada uno de nosotros. ¿Por qué no queremos entender que somos elegidos, somos separados? Y la Biblia también dice que somos predestinados para salvación. Hay predicadores que le tienen temor a ese tema de la predestinación, porque lo toman con la mente humana que tiene límites, tiene muros, tiene paredes. Pero gracias a Dios que cada uno de sus hijos, nosotros tenemos la mente de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Y el pueblo de Israel tuvo esa característica.
de ser un pueblo que ofrecía corderos y animales en sacrificio. Como dije la vez pasada, Salomón ofreció miles y miles hasta que se transformó en un río de sangre los miles y miles de sacrificios que dio cuando inauguró el templo. Salomón no dio cualquier animal, Salomón buscó lo mejor de lo mejor, porque siempre Dios quiere de nosotros, demanda de nosotros lo mejor. Por eso quiero hablar sobre los cantantes, sobre los adoradores. Todo el mundo es cantante, ahora se llaman hasta salmista. Es la más grande tontería que un cristiano verdadero, un hijo de Dios, se haga llamar salmista si nunca escribió un salmo. Y si lo hubiera escrito, Marcos Witt se encargó de titularlo canciones y coritos viejitos desde allá de México hasta Argentina. Marcos Witt con el grupo de cantantes iban de país en país, de nación en nación, sacudiendo las iglesias con sus cánticos. Marcos Witt, Danilo Montero, Jesús Adrián Romero y todos los demás. Y la pregunta es que yo quiero hacerme y quiero que tú te hagas: ¿dónde están ellos hoy? ¿Dónde? Hello. Veo en el internet cuando lo entrevistan a Marcos Witt o cuando lo invitan a que cante, porque no adora, canta. Y en todas las iglesias que va, usted tiene que prestar atención. Le piden cantar las viejitas. Porque a la iglesia nunca le interesó las canciones de Marcos Witt. Y menos cuando Marcos Witt se asocia a una compañía disquera llamada Sony Music. La compañía le exigía a Marcos Witt 2 cassettes, 3 cassettes en ese tiempo y le pagaba. La compañía Sony le vendía las alabanzas que Marcos Witt, entre paréntesis, recibía. La compañía se las compraba, Marcos Witt se hacía rico con los dones, con el cántico. Hello. Él marcó una historia en nuestra América Latina. Con un grupo de cantantes iba de nación en nación, de ciudad en ciudad. Pero también ocurrían cosas desagradables. Por un lado brillaban, pero hay un dicho que dice: en la sombra del mal hay un Dios que te ve. No es lo que somos en el altar. En el altar todos somos santos. En la iglesia brillamos. Tenemos aureola en la cabeza. Tenemos alitas. No es lo que somos en la iglesia, sino lo que verdaderamente somos fuera de la congregación, en nuestro hogar, en el trabajo, en la escuela, en la calle, en la oficina. Ahí se ve verdaderamente si tú eres un verdadero adorador o no eres nada. Marcos Witt, Marcos Barrientos, Danilo Montero, Jesús Adrián Romero y otros más comercializaron lo que estaba dedicado a Dios. Pero hay libros
himnos de gloria, himnos de Sión, que fueron escritas por verdaderos adoradores que murieron siendo adoradores. En el monte Calvario había una cruz, sublime gracia que Dios tuvo para salvar a este pecador. Cuando hallase paz celista, divino compañero del camino, hay cada alabanza que Marcos Witt jamás, ni Marcos Barriento con sus cánticos, ni Jesús Adrián Romero con sus canciones ecuménicas, que la arrastró a varios cantantes, a varias hermanas con una voz bellísima, las arrastró para ser los cantantes del premio, de la estatuilla, porque crearon un pensamiento filosófico que los cantantes tenían que cantar y representar a Dios. Imagínate, cantantes que recibían el premio Grammys, como que Dios necesita un premio. Las alabanzas son para Él, no son para las personas. Hello, escucha, cantante. Si tú no le cantas a Él, si tu canción no es 100% cristocéntrica, es basura. Es basura, es trapo de inmundicia lo que estás cantando en el altar. Escucha. Él murió por ti, Jesús murió por ti. Dice una palabra de Dios, todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor. Las canciones de hoy, los cantantes de hoy, las alabanzas, tienen un trasfondo humano terrible. Como ese cantante de Puerto Rico. Levanto mis manos, aunque tenga poca fuerza, aunque venga 1000 tormentas, todo es yo. Levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas, aunque esto, yo y yo y yo. ¿Por qué no la analiza la canción antes de cantarla? Está llena de humanismo. Hello. Y esas son las canciones que van a la iglesia y hacen llorar. Los recitales de canciones. Llora la gente, pero llora porque la canción es de alma a alma. Es de alma a alma. Llora la carne, llora la carne. Pero a la carne no tienes que hacerla llorar, cantante. A la carne tienes que hacerla morir. Tienes que matarla. Hello. La Biblia dice lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Pero lo que es nacido de la carne, carne es. ¿Cuántos cantantes empezaron en el Espíritu y terminaron en la carne, como la iglesia de Gálatas? Y esas canciones carnales, humanas, nueva era, motivacional, canciones que te motivan a llorar, 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 llorar. Y van a la casa y dicen, oye, esa alabanza cambió mi vida. Y empiezan a gritar, a insultar en el hogar, a maltratar a su esposa y a sus hijos. Oye, pero no era que era para el Señor esa canción. No era que esa canción estaba dedicada al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No era para Él el cántico. Quiero hablar sobre el corazón del Cordero.
quiero hablar del corazón del Cordero, el Cordero de los gentiles. Juan el Bautista vio a Jesús y profetizó: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No le dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado de los judíos. No, no le dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado de Israel. No, no le dijo: he ahí el pecado, el Cordero de Dios que quita el pecado de los mesiánicos. No, no le dijo. Hello. Todos los profetas marcaron que iba a venir a alguien que iba a ser luz para los gentiles, pero lo leían y ellos creyeron. Ellos creyeron, el pueblo de Israel, que era Israel, la luz de los gentiles. El pueblo de Israel lo único que hace es estar encerrado entre cuatro paredes, orando canciones, orando oraciones de muertos. Tienen libros. Y en los libros hay oraciones de la Pascua, hay oraciones de las fiestas, hay oraciones si hay alguien que está enfermo, pero esas oraciones las hizo una persona que murió. Así que ellos leen oraciones de los muertos. Pero tú y yo no creemos, no adoramos, no confiamos en un muerto. Tú y yo creemos, confiamos y entregamos nuestra vida por alguien que estuvo muerto, pero resucitó al tercer día. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. El que murió en la cruz del Calvario no fue María. El que murió y el que derramó su sangre en la cruz del Calvario por el pecado del mundo no fue María, fue Jesús. Y el Papa dijo que Dios fracasó, el Papa de Roma. Y los apóstoles y los profetas condoliéndose con ese hombre, orando por la familia de ese hombre. Y él usó las redes para despotricar el nombre de Jesús. ¿Cómo se atreven los ministros a llamarse ministros? ¿Cómo se atreven? Y ustedes creen que van a ser salvos porque solamente usan una Biblia, porque profetizan. Estaba viendo en el Facebook, una profeta que anda en Estados Unidos. La profeta se llama Di Rocco. Profeta, la hija del profeta Di Rocco. La profeta Di Rocco besándole los pies a una loca. Y le profetizó. La profeta Di Rocco le profetizó a esa loca, diciéndole: dice el Señor que tú vas a ser profeta para el gobierno americano. Pero ustedes se creen que esa loca que avergonzó el evangelio va a ser una profeta para el presidente Trump. Hello. Respire hondo, respire hondo. Así que la profeta fue y les ungió con aceite los pies, le lavó las patas, como decimos los argentinos, le lavó las patas con aceite y la tocaba y le besaba las patas a la profeta Di Rocco. Y le profetizó. Pero miren, Dios bendito. No es, ya me estoy yendo del tema. Estoy hablando de los adoradores y salí con esa profeta carnal.
Es un saco de carne, apesta carne. Y solo porque vive en United States. Pero el profeta no es de United States. El profeta no es de México. El profeta no es de Puerto Rico. El profeta no es de Honduras ni de El Salvador. El profeta no es de Argentina. El profeta no es de Costa Rica. El profeta verdadero es representante del Dios del cielo. Dice la Biblia que somos advenedizos en este mundo. Estamos aquí temporalmente. Y me avergüenza muchas veces cuando hay hermanos que levantan su corazón. Yo soy de Puerto Rico, o yo soy de México, o yo soy de Argentina. Yo le digo, yo nací aquí, pero yo no soy de aquí. Yo no levanto banderas argentinas, yo no levanto banderas. La única bandera que levanto es la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué no queremos entender? Nuestra ciudadanía está en los cielos. Somos ciudadanos del cielo. No somos ciudadanos de nuestro país, somos ciudadanos del cielo. Así que no venda su verdadera nacionalidad por plata. No la venda. Marcos Witt tuvo miles y miles de seguidores. En las iglesias hasta el día de hoy cantan. Creó una canción que se llama Enciende una luz. Y ahora con Thalía le hizo otra canción de luz. Apaga la luz. Pobrecito ese hombre. Anda de conferencia en conferencia. Ya no tiene nada para hablar. Hello. Pero ¿qué es el corazón del Cordero? Voy a ir al tema. ¿Qué es lo que es el corazón del Cordero? ¿Cuál es el misterio que hay en el corazón del Cordero? Estaba leyendo lo que la Biblia dice en Juan 4, 23 y 24. El Padre busca adorador. Hello. No dice ahí, mi Padre busca cantante. No dice ahí, mi Padre busca salmista. No dice ahí, mi Padre busca cantores. No dice eso, ni adoradores. Dios no quiere tu adoración. Porque hay adoración que son de la boca para afuera. Pero adentro Jesús dijo, cuidado que la luz que hay en ustedes no sea tiniebla. En el corazón del Cordero está un adorador. Y adorador no quiere decir que canta adoraciones. Adorador no quiere decir que canta canciones. Eso no está hablando de eso. Los adoradores del Padre quieren decir otra cosa, pero lo han interpretado con el griego, con el hebreo, con el arameo. Pero ¿qué es verdaderamente un adorador? Le estaba diciendo, Señor, muéstrame, revélame por tu misericordia qué es ser un adorador. Señor, enséñame qué es ser un adorador. Las iglesias están llenas de cantantes, todos subidos en el altar. Hello. En la iglesia que yo nací, los cantantes estaban abajo, porque cuando más abajo estás, más arriba subes.
y los ponen arriba de los altares a los cantantes carnales, fornicarios, adúlteros. Esos son los cantantes de las iglesias. Alábale, como dijo alguien por allá, si te atreves. Los cantantes tienen que estar abajo, el único que tiene que estar arriba es el altar, el púlpito y el predicador y nadie más. Bendito sea el nombre del Señor. Yo le decía, Señor, dime tú qué es ser un adorador. Y estuve pidiéndole un día y 2 días y 3 días, pidiéndole. No se trata de agarrar un cuaderno y hacer un mensaje. No se trata de agarrar libros y hacer un mensaje. No se trata de buscar una concordancia y hacer un mensaje. No se trata de eso el verdadero cristiano. No recurre a eso. Recurre a la fuente verdadera. Le decía al Señor, enséñame qué es ser un adorador. Hasta que de pronto el pensamiento vino, se clavó para siempre. Un adorador, el mismo adorador, el adorador es un arca. Hello. Un adorador transporta la presencia de Dios. Hello. Lo voy a repetir de nuevo. El verdadero adorador que Dios busca. ¿Por qué lo busca Dios? ¿Por qué dice la Biblia que el Padre busca adoradores? Que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Qué es lo que es ser un adorador que adora en el espíritu? Ahí te está dando la respuesta. Un adorador es que transporta la persona del amado Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que es ser un adorador en espíritu y en verdad? ¿Qué es lo que es ser un adorador en el espíritu? Primeramente tiene que estar lleno del espíritu. Porque no se trata de la elocuencia de tu garganta. No se trata de el instrumento que está tocando. No se trata de eso. Se trata de lo que hay en tu corazón. Tú no eres un cantante de Dios. Tú no eres un adorador de Dios. Póntelo en tu cabeza. Tú eres un adorador del Padre. Si tú estás lleno del Espíritu Santo, tú transporta la luz. Un adorador es buscado por el Padre. Ahí no dice que el Hijo lo busca. Ahí no dice que el Espíritu Santo lo busca. El Padre está buscando a los adoradores. A el adorador. Un adorador transporta, es un arca del pacto que transporta la vivencia continua, la existencia de Dios en nosotros, esperanza de gloria. Eso es ser un adorador. Y de la abundancia del corazón sale por la boca. Y si tú estás lleno del Espíritu Santo, le estás adorando en el Espíritu. ¿Pero qué quiere decir? En el espíritu y en verdad. ¿Qué es lo que quiere decir en verdad? Jesucristo es la verdad. Si la adoración no es cristocéntrica, si la adoración no está metido Jesús, como las canciones de Jesús Romero, que quién sabe a quién diablo le cantó. Hello. Y Marco Will le cantó a una muerta. No se escucha desde acá si está diciendo amén. Las canciones de los cantantes, escúchela bien. No hablan de Jesús. ¿Sabe por qué? Porque las empresas que pertenecen a los Grammys, la Sony, todas las empresas le prohíben que nombren el nombre de Dios o de Jesús. Entonces buscan paralelo.
Hello. Buscan en vez de decir Jesús, el amor. En vez de decir Jesús, el cielo. Esa canción no es cristocéntrica. Esa canción no es una canción de la verdad. Y menos en el espíritu. El verdadero corazón de un cordero de Dios es un corazón lleno del Espíritu Santo. No te preocupes por la canción que vas a cantar. No te preocupes por las prédicas que vas a dar. No te preocupes por el estudio. Preocúpate por ser lleno del Espíritu Santo. Y cuando te pares en los altares para adorar o para predicar, el corazón de las personas se quiebra. No lloran en la carne porque es de carne a carne. El espíritu a la carne. Y la Biblia dice que el espíritu lucha contra la carne y la carne lucha contra el espíritu. Si tú estás lleno del Espíritu Santo, si tú eres un verdadero adorador o eres un adorador, el Padre te está buscando. Y tú puedes ser el mejor cantante, pero el Padre no te busca. Hay iglesias que están buscando al Padre y al Padre lo buscan. Pero acá el tema es diferente. Ahora es el Padre buscándote. Y la condición, la única condición que hay para ser hallado por el Padre es la llenura del Espíritu Santo. Y eso te transforma en que tú tienes corazón del Cordero de los Gentiles. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Cuántos cantantes fueron arrastrados por esa generación? ¿Cuántos? Hasta ahora. Jesús Adrián Romero está medio trastornado, depresivo. Ya no sé en quién creer. Mire, el adorador de las naciones. Ya no sé en quién creer. El hijo de Jesús Adrián Romero es un déspota. Él niega la existencia de Dios, porque todo eso él lo mamó de su padre. El padre fue la imagen, el padre fue el modelo para que ese hijo niegue a Dios. Hello. Y las hermanas cantando las canciones, igual que ese otro que dejó de ser cristiano para ir a cantar a los Grammy. Nadie lo conocía, ni los perros. Y ahora todos cantan al taller del maestro vengo. No vaya al taller del maestro porque usted no es un auto. No vaya al taller del maestro porque usted no es una bicicleta. Vaya a su presencia. En la presencia de Dios tiembla la tierra. Bendito sea el nombre del Señor. En su corazón usted es un adorador de Dios. Dios en esta noche te está buscando y te dice cuál es la condición. La condición de ser llamado por el Padre no es saber cantar, no es saber predicar, no es vestirse lindo, no es estar de camisa y corbata. No es eso. Hay fanáticos que lo único que predican es la santidad para acá y la santidad para allá. Eso se llama proyección en la psicología. Están proyectando en los demás las debilidades que ellos tienen. La condición para ser no solamente llamado por el Padre, la condición para ser encontrado por el Padre es que tú seas lleno del Espíritu Santo. Pero resulta que en las iglesias de hoy, en las iglesias de hoy, no se habla de la llenura del Espíritu. El apóstol Pablo dijo, no os embriaguéis con vino, sino sed lleno del Espíritu. Eso también pertenece a la doctrina de Pablo, la llenura del Espíritu. Pero no predican la llenura del Espíritu en las iglesias. En las iglesias no se habla más de la sangre. En las iglesias no se habla más del pecado porque los ofende.
Usted no pertenece al corazón del Cordero. Tu ministerio, tú le pusiste precio. Tú estás predicando lo que a los pastores les gusta oír. Hello. Tú estás vendiendo tu ministerio. Tú estás vendiendo los dones que el Señor te dio. Tú estás vendiendo en balanza como lo vendió Balaam. ¿Puedes decir gloria a Dios, por favor? El corazón del Cordero es un corazón de un adorador, una persona que transporta, una persona que lleva, una persona que carga la presencia de Dios en su vida. Y aunque cante, y aunque predique, y aunque ore, y aunque ayune, es la presencia de Dios en su vida. Bendito sea el nombre del Señor. No es la letra lo que tú necesitas. No es la letra lo que te da vida. Es la palabra, y lo que activa la palabra en tu vida y en mi vida es la llenura del Espíritu Santo, y no el griego, y no el arameo, y no el hebreo. Es la persona del Espíritu Santo en espíritu y en verdad. Jesús dijo que Él era la verdad. ¿Qué es lo que transportamos? ¿Qué es lo que transporta el corazón del Cordero? ¿Qué es lo que transporta un adorador? Y el adorador, ¿qué es lo que transporta? ¿Qué es lo que transporta? Estaba mirando cuando llevaban el arca. Los enemigos de Israel se habían apoderado del arca. Israel usaba el arca como un talismán. Está el arca aquí, vamos a tener victoria aunque estemos en pecado, aunque seamos borrachos, aunque seamos adúlteros, aunque seamos fornicarios. Se parece a los pastores y a los predicadores de esta generación que no tienen tiempo para orar, no tienen tiempo para ayunar, viven dependiendo de la agenda, de viaje en viaje, de conferencia en conferencia. Y cuando tú recibes de Dios, nunca. Hay hermanos que viven profetizando nada más. Hay apóstoles que sí, ahí andan por todos lados llevando conferencias de los niveles espirituales. Y cuando el apóstol se llena de Dios, son ministrados por sus propios ministerios, son ministrados por sus propios dones. Pero acuérdate que Jesús contó una historia, una parábola, que en el infierno, los que estaban en el infierno le decían: Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre trajimos estudios bíblicos, en tu nombre cantábamos. Y Él les dijo: apartaos de mí, hacedores de maldad. Por delante de la iglesia son una cosa y por atrás de la iglesia son otra cosa. Pero hay alguien que lo ve. El Espíritu Santo de Dios te está viendo. Puedes engañarme, puedo engañarte, pero aquí hay alguien que jamás vamos a poder engañar: al Espíritu Santo de Dios. Bendito sea su nombre. El corazón del Cordero, el Cordero que los judíos rechazaron, el Cordero que los sacerdotes Anás y Caifás le entregaron a Pilato. Pilato le dijo: tomen, mátenlo ustedes. Ojalá lo hubieran matado los judíos, porque ahí mismo se hubiera cumplido la palabra de Dios, que Él fue sacrificado por los corderos como Cordero de Israel. Pero Anás y Caifás le dijeron a Pilato: no, tú mátalo, y no sabían que en ese momento estaban cumpliendo la profecía. Jesús dijo: yo voy a ser entregado a los gentiles. El sacrificio de Jesús, el altar de Jesús fue una cruz. El apóstol Pablo no le dijo cruz. El apóstol Pablo le llamó
madero. Él fue colgado en un madero. Mi Jesús, el Cordero de los judíos, fue regalado, fue entregado por propia decisión a los gentiles, pero ahí mismo se estaba cumpliendo la profecía. De ahí en adelante Él iba a ser la luz de las naciones gentiles. Bendito sea el nombre del Señor. Y el Israel fue sacado, desgajado. Por eso el apóstol Pablo en Romano dijo: predíquele al judío primeramente, no porque merezca ese lugar, sino porque se equivocaron, sino porque pecaron, sino porque regalaron algo que tenían en las manos y no se dieron cuenta. Bendito sea el nombre del Señor. Predíquele para que Dios tenga misericordia de ellos. Ahora las naciones no iban a ser injertadas en Israel. Ahora las naciones son la rama que está absorbiendo, fluyendo por el aceite santo, por la savia, por la raíz única y verdadera. Ahora Israel tiene que unirse a las naciones. Ahora Israel tiene que conocer la verdad hasta a través de los predicadores de las naciones. Y se convirtió Jesús en el Cordero de los gentiles. Bendito sea su nombre. Dios le regaló una esperanza a los gentiles. Porque si no hubiera sido un Dios que discrimina desde Abel y Caín hasta el pueblo de Israel, todo era para los judíos, todo era para los judíos. Pero cuando Dios más le daban, ellos lo rechazaban. Dios quería ser el único Dios en Israel y levantaban estatuas a Balaam, a Moloch. Dios enviaba profetas y ellos trajeron los sacerdotes de Baal y de Acera. El pueblo de Israel siempre fue un pueblo necio, desleal, teniendo la verdad en sus manos, teniendo al Cordero de Dios en sus manos, lo rechazaron, lo entregaron a los gentiles. Cuando Jesús murió, en ese mismo momento de su muerte, en ese mismo segundo, Israel fue arrancado de la raíz. Israel dejó de tomar la savia santa que dice la palabra de Dios y fue injertado los gentiles. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea su nombre. Yo nunca digo que soy mesiánico. Yo le digo a la gente: Jesús es mi Salvador. Yo era un pecador. Yo estaba perdido. Yo era ciego y ahora veo por el Cordero de los gentiles. Bendito sea el nombre del Señor. Él en esta hora está para que tú lo tomes. Él en esta hora te llama la atención. Tal vez estás caído, tal vez estás pasando por un valle de indecisión, tal vez estás deprimido, tal vez estás pasando incomprensiones, tal vez tu familia se ha roto, pero eso es en ese momento, en este momento que Dios te está diciendo: acá estoy, bendito sea su nombre, tú creíste en mí. Ahora yo voy a acercarme a ti y te voy a tocar. Bendito sea el nombre del Señor. El día sábado voy a hablar un tema interesante sobre el mismo tema, sobre la misma serie. La iglesia, en realidad, es la generación de los corderos. Hello. Pero no se dan cuenta los predicadores que tú no importas el ministerio que tenga, eres un cordero. Que yo no importa lo que hable, soy un cordero. Jesús lo enseñó, pero tú y yo no lo entendimos. El que te da en un lado, pon la otra como cordero. El que te pide llevar la carga una milla, ve dos como cordero. El que te pide la túnica, dale la capa. Sé cordero.
pero nunca enseñaron que la iglesia tiene que ser la generación de los corderos de Dios. Dios te bendiga. Hasta prontito. Jesús te ama.